Sientes que algo dentro de ti está cambiando, pero al mismo tiempo parece que estás perdiendo parte de ti mismo. Quizás incluso sientes que Dios guarda silencio, que tus oraciones parecen no ser respondidas y que el mundo a tu alrededor ya no tiene sentido. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este silencio es precisamente el momento en que el Creador más te habla? Que esta confusión no es el final, sino el comienzo de tu verdadero ser. Despertar espiritual. A menudo lo que llamamos dolor es simplemente el llamado de Dios resuena en el alma. No habla a gritos, sino a través de la incomodidad, el vacío y las pausas de la vida. Cuando todo parece derrumbarse, es el Espíritu Santo quien te guía de regreso a tu interior, a ese lugar donde tu esencia aún brilla, incluso cubierta por el polvo del miedo y las heridas. Y es allí, en ese encuentro silencioso con tu propio corazón, donde el espejo interior comienza a quebrarse. Oras, buscas respuestas, y lo único que recibes es un reflejo de lo que evitabas ver. ¿Por qué? Despertar espiritual no comienza cuando comprendes el universo, sino cuando aceptas mirarte a ti mismo con sinceridad. Es entonces cuando el Espíritu te guía para ver lo que necesita sanación, y esa visión a veces duele más que cualquier palabra. Dios no te está castigando, te está revelando, está quitando las capas que te alejaban de Él, los miedos que te impedían escuchar su voz en cada aliento. En el momento en que tu espejo interior se rompe, dejas de ver el mundo y comienzas a verte como parte del plan divino. Te das cuenta de que no existen las coincidencias, que cada lágrima, cada pérdida, cada silencio forma parte de la formación de tu alma. Y quizás por eso te sientes tan vulnerable ahora, porque Dios está reescribiendo tu historia desde dentro. ¿Cuántas veces has preguntado, Señor, muéstrame quién soy? Y ahora que te lo está mostrando, surge el miedo, aparece la resistencia. Es natural. La luz siempre revela lo que estaba oculto. Lo que tú llamas crisis, Dios lo llama revelación. Él te está llamando de vuelta a la verdad, y para ello necesita romper los espejos distorsionados que el mundo ha puesto ante ti. Las comparaciones, las máscaras, las expectativas que no eran tuyas. El universo de Dios actúa en silencio, pero con perfección. Cuando el Espíritu comienza a moverse dentro de ti, el mundo exterior se desorganiza. La gente se aleja, los planes se desmoronan y la única dirección posible es hacia adentro. Y es en este retorno interior donde te das cuenta, no era el mundo el que se desmoronaba, sino tu vieja identidad, la que se disolvía para dar paso a la nueva creación. El verdadero despertar no es un espectáculo místico, es un encuentro con tu propia verdad en la oración. Es cuando el corazón se arrodilla, incluso antes de que el cuerpo lo perciba. Dios usa el caos para enseñarte a escuchar y el silencio para enseñarte a confiar. Permite que el espejo se rompa para que finalmente puedas ver su reflejo en tu interior. Si sientes que algo está cambiando, que tus oraciones ahora van acompañadas de lágrimas, ten presente esto. El cielo te escucha. No estás perdiendo nada. Simplemente te estás desprendiendo de lo que no te pertenecía. Estás permitiendo que el Espíritu Santo te transforme según tu propósito original. Y mientras intentas comprender el porqué de las cosas, el universo de Dios te guía hacia momento sagrado del despertar, ese instante en que lo único que queda es la verdad desnuda del alma ante el Creador. Esa es la vocación. Ese es el comienzo. Y es aquí, en este preciso momento en que el espejo se rompe, donde algo mucho mayor comienza a nacer. Si estas palabras te conmovieron, no ignores ese sentimiento. Es una señal de que Dios está hablando a tu espíritu ahora. Este video no apareció en tu pantalla por casualidad. El universo tiene maneras sutiles de llegar a quienes necesitan escucharlo, y si has llegado hasta aquí, es porque hay un mensaje reservado especialmente para tu corazón. Quiero pedirte un favor sencillo pero poderoso. Escríbelo aquí en los comentarios. ¿Qué sentiste al escuchar esas palabras? Háblame, ábrete. Al compartir tu experiencia, no solo confirmas lo que Dios está haciendo en tu vida, sino que también te conviertes en un faro de esperanza
para alguien que lea tu comentario y se dé cuenta de que no está solo. A veces una frase tuya puede ser la respuesta a la oración de otra persona. Deja un comentario. Elijo despertar con Dios. Esta frase es más que un simple texto, es un mensaje. Declaración espiritual es un pacto entre tú y el Creador. Es una forma de decir, Señor, acepto ver lo que necesito ver. Me abro a la transformación que viene de ti. Y si este mensaje te llegó al corazón, dale me gusta. En este video puede parecer un pequeño gesto, pero ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que están pasando por el mismo proceso de despertar. Cada me gusta es como una semilla de luz esparcida por el universo, y tú puedes ser el instrumento para que más personas encuentren la presencia de Dios a través de este mensaje. Si aún no formas parte de esta comunidad de fe y conciencia, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, caminamos juntos en este viaje de despertar espiritual con propósito. Buscamos comprender las señales, escuchar la voz de Dios y alinear tu corazón con el plan divino. Cada semana encontrarás nuevas reflexiones, oraciones y enseñanzas para fortalecer tu alma y recordarte que no estás solo en este camino. También active el campana de notificación, no te pierdas el próximo video, porque lo que sigue es una continuación directa de este mensaje. Profundizaremos aún más en lo que sucede cuando el despertar te obliga a confrontar tu verdadera identidad y cómo transformar esta fase de deconstrucción en un nuevo comienzo guiado por la luz divina. Así que respira hondo. Siente la presencia divina ahora mismo. Estás siendo guiado. Nada es casualidad. Si esta palabra te ha llegado, es porque el Espíritu Santo te eligió para escucharla. Y si te eligió, es porque confía en que tu alma está preparada para lo que viene. Escríbelo en los comentarios. Elijo despertar con Dios. Dale a me gusta. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten y suscríbete para continuar este viaje conmigo, porque tu despertar no ha terminado aquí. Apenas está comenzando. ¿Sientes que el suelo ha desaparecido bajo tus pies? ¿Que las cosas que antes tenían sentido para ti ahora parecen distantes, frías, casi irreales? Es como si una niebla se hubiera formado entre tú y el mundo, y, dentro de esa niebla, el sonido de tu propia alma comienza a resonar con más fuerza. Eso es. Despertar del dolor es el momento en que el alma comienza a desprenderse de sus viejas vestiduras, cuando las máscaras que usaste para sobrevivir ya no te sirven. Es un proceso silencioso, pero profundamente transformador. Quizás te mires al espejo y no reconozcas a quien ves. Quizás sientas que has perdido la fe, el rumbo, el propósito, pero en realidad lo que estás perdiendo es la persona que el mundo te enseñó a ser. Despertar espiritual no es suave, quema. Desmantela toda estructura construida sobre miedos, expectativas y falsas certezas. Te obliga a confrontar las partes de ti mismo que has intentado ocultar incluso a Dios. Y es en este punto cuando muchos creen que se están desmoronando. Pero escuchen atentamente. No te estás derrumbando, te estás despertando. Dios no te está castigando, te está liberando de la prisión invisible que creaste para sentirte seguro. El Espíritu Santo no te está abandonando, está creando un espacio dentro de ti para que mores con mayor fuerza, con mayor presencia. Cada lágrima que cae ahora es una oración que se eleva. Cada dolor es un puente. Ese vacío que sientes es el intervalo entre lo viejo y lo nuevo. Es el silencio de Dios, preparándose para un nuevo comienzo. A veces, Él necesita deshacer todo lo construido al margen de la verdad para que algo real pueda nacer. Por lo tanto, no te alarmes si las viejas amistades se enfrían, si tu trabajo pierde su atractivo, si los planes que parecían seguros empiezan a desmoronarse. El universo de Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Está eliminando todo aquello que te mantenía atrapado en la ilusión para guiarte de vuelta a tu propósito. El despertar del dolor viene a recordarte que no eres la imagen que proyectaste, ni las expectativas que otros crearon sobre ti. Eres un alma en expansión, y esta expansión duele,
Porque el crecimiento espiritual requiere desapego, y el desapego no es bello, es entrega. Dios te llama a soltar el control, a dejar de intentar comprenderlo todo y empezar a sentir. Espiritual no se guía por la lógica humana, se guía por la verdad vibracional. Toca donde más te resistes. Sana lo que ni siquiera puedes confesar en oración. ¿Conoces ese momento en que te duele el corazón sin razón aparente? Esa tristeza que surge de la nada. A menudo es el espíritu señalándote, hijo, hay algo dentro de ti que necesita ser examinado. Y ahí es donde comienza el proceso de sanación divina. Dios no borra el dolor, lo transforma, y para transformarlo necesita que dejes de huir de él. Huir es lo que alimenta el sufrimiento. La presencia es lo que libera. Ahora mírate con sinceridad en tu interior. ¿Cuántas veces has orado por luz, y cuando llegó, trajo consigo sombras que no querías ver? Así es como funciona la luz. No solo ilumina el camino, sino que revela lo que estaba oculto. Despertar espiritual te obliga a ver lo que estaba oculto, porque ahí reside lo que necesitas sanar. Dios te muestra las heridas no para volver a lastimarte, sino para enseñarte que eres más fuerte que aquello que te hirió. Quizás hoy sientas un dolor inexplicable, un anhelo por algo que nunca viviste, lágrimas que brotan sin razón, una sensación de estar fuera de lugar. Es el alma recordando su hogar, el hogar espiritual, donde todo es verdadero, donde nada necesita ser fingido. Este anhelo es el llamado del Espíritu. Es Dios diciéndote, regresa a mí, déjame mostrarte quién eres. Y cuando respondes a esa llamada, todo empieza a cambiar. Las distracciones pierden su poder, el ruido del mundo se atenúa. El corazón empieza a buscar el silencio, y en el silencio, la presencia divina se vuelve palpable. Empiezas a percibir señales, en las canciones, en los encuentros, en los sueños. Dios empieza a hablar a través de todo, y cada señal es un recordatorio. Aquí estoy, incluso en medio del dolor, permanezco contigo. El despertar espiritual no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Se trata de desprenderse de las máscaras que la sociedad, la familia y la religión te han impuesto, y mirarte con los ojos del alma. La máscara cae cuando reconoces tus dudas, tus miedos, tus contradicciones, y aún así decides seguir confiando. Dios no te quiere perfecto, te quiere presente. Despertar espiritual no exige pureza, exige rendición. Por lo tanto, cuando sientas el peso de esta transición, no te resistas. Respira y di, Señor, confío en tu proceso. Porque todo lo que parece desmoronarse en realidad está siendo reorganizado divinamente. Lo que llamas pérdida es solo el comienzo de una liberación mayor. Y cuando comprendas esto, el dolor se transforma, se convierte en oración. Cada día, algo en tu interior comienza a realinearse. Los dolores que antes te paralizaban empiezan a tener sentido. El Espíritu Santo recompone las partes rotas. El vacío comienza a llenarse de fe. La tristeza da paso a la presencia. Y cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que nada fue en vano, que todo lo que parecía destrucción fue simplemente la reconstrucción de tu identidad espiritual. En este proceso, no te culpes por sentirte débil. No te castigues por no entender. El despertar es confuso y eso está bien. Lo importante es seguir orando, seguir buscando, seguir permitiendo que Dios obre en el reino invisible. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas permanecer receptivo. El alma que se abre, incluso con miedo, ya está sanando. Así que, cuando sientas ganas de rendirte, recuerda, lo que duele ahora es tu antiguo yo despidiéndose. El dolor es el nacimiento de una nueva conciencia. Y estás en pleno nacimiento espiritual de tu propia verdad. No te estás derrumbando, estás despertando, y al romperse el espejo interior, comienza a emerger un nuevo reflejo, un reflejo más puro, más luminoso, más real, el reflejo del alma en comunión con lo divino. Con cada lágrima se levanta un velo, con cada oración se revela un nuevo significado. Si hasta ahora has sentido algo profundo,
Escríbelo en los comentarios, aunque sea una sola palabra. Podría ser siento, confío o estoy despertando. Estas palabras crean un campo de energía y fe en los comentarios y ayudan a otros a darse cuenta de que también están experimentando el mismo llamado. Pero detente un momento, porque aún hay algo que necesitas comprender antes de escribir. Algo esencial que conectará todo lo que estás experimentando con el verdadero propósito de tu despertar. Desde la infancia te enseñaron a adaptarte, a silenciar tu voz cuando quería gritar, a sonreír cuando tu corazón guardaba silencio, a creer que ser aceptado era más importante que ser fiel a ti mismo. Y sin darte cuenta, construiste una armadura invisible, una máscara social hecha de miedo, culpa y supervivencia. Esta máscara es la finge ser. El enemigo invisible de tu despertar espiritual no reside en el exterior, ni en las personas que te lastimaron, ni en las situaciones que salieron mal. Reside en tu interior, disfrazada de seguridad, alimentada por todo aquello que el mundo te dijo que debías ser. Desde pequeño te dijeron, no llores, sé fuerte, no muestres lo que sientes, no cuestiones lo que te enseñan. Y cada una de esas frases fue un ladrillo en la construcción del muro que separó tu espíritu de tu esencia. El ego, esa parte que se formó para protegerte, terminó alejándote de la verdad divina que reside en tu interior. Aprendió a sobrevivir, pero nunca supo vivir plenamente. Aprendió a controlar, pero no sabe cómo entregarse a la voluntad de Dios. Y lo más curioso es que el ego es persuasivo. Se disfraza de razón, prudencia, instinto de supervivencia. Susurra, no te expongas. La gente no lo entenderá. Es peligroso cambiar. Pero tras estas voces, solo hay miedo. El miedo a ser quien realmente eres. Este miedo es el que usa el enemigo invisible para mantenerte atrapado en ciclos de repetición, en situaciones que agotan tu energía espiritual. El ego teme la rendición porque sabe que en el momento en que te rindes, pierde el control. Por lo tanto, el despertar espiritual es sumamente difícil. No solo te pide que cambies tus comportamientos, sino que exige que desmanteles toda la estructura del falso yo. Y cuando esa estructura empieza a desmoronarse, el ego se desespera. Intenta convencerte de que todo está mal, de que te estás perdiendo a ti mismo, de que Dios te ha abandonado. Pero eso no es cierto. Es solo el viejo sistema intentando sobrevivir. El enemigo invisible es sutil. Aparece cuando dices, confío en Dios, pero en el fondo aún deseas controlar el resultado. Se manifiesta cuando oras por la libertad, pero tienes miedo de soltar lo que te aprisiona. Actúa cuando hablas de fe, pero insistes en buscar pruebas antes de creer. El ego quiere comprender, pero el Espíritu Santo quiere que lo sientas. El ego quiere controlar, pero el universo divino quiere enseñarte a fluir. La parte más difícil de despertar espiritual se trata de admitir que el enemigo nunca estuvo afuera. Siempre estuvo adentro, en creencias limitantes, en reacciones automáticas, en pensamientos que dicen no eres capaz, no eres digno, no eres suficiente. Estas voces no vienen de Dios, vienen de viejos patrones de pensamiento, de una mente que ha olvidado que fue creada a imagen y semejanza del Creador. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te muestre la verdad y cuando te la mostró te has alejado? ¿Cuántas veces has sentido el impulso de cambiar algo, pero has preferido la comodidad de la rutina? Ese es el falso yo en acción. Prefiere lo familiar aunque duela, a arriesgarse a la libertad espiritual. Teme lo nuevo porque lo nuevo exige fe. Y la fe es caminar sin ver el suelo, guiado únicamente por la luz interior que Dios enciende en el corazón. El enemigo invisible no es malvado como muchos lo imaginan, simplemente es ignorante. Nació del temor a la separación de Dios y vive intentando llenar el vacío de esta separación con control, reconocimiento, éxito, relaciones y apariencias. Pero ese vacío jamás se llena con cosas externas, porque es un vacío espiritual, y solo la reconexión con la esencia divina puede sanarlo. Cuando el Espíritu Santo comienza a afectar tu conciencia, el ego tiembla. Empieza a perder fuerza,
y lo sientes como confusión, irritación, ansiedad. Pero en realidad, lo que ocurre es liberación. El espíritu toma el control y el falso yo intenta resistirse. Por eso los días parecen más pesados, los pensamientos más caóticos, las emociones más intensas. Es el viejo yo desmoronándose. Dios permite esta confrontación porque sabe que sin ella permanecerías dormido. Es en la fricción entre el falso yo y el verdadero yo donde nace la claridad. El dolor es el impulso que te lleva hacia adentro, y adentro es donde el enemigo no puede alcanzarte, porque adentro está la presencia divina, la chispa viva de Dios que siempre ha estado ahí, incluso cuando no la sentías. El despertar espiritual es la batalla entre el ego y el alma. El ego lucha por el control, el alma lucha por la libertad. El ego anhela ser reconocido, el alma anhela ser recordada. El ego busca respuestas, el alma anhela presencia. Y mientras esta batalla se libra, Dios observa con amor, esperando el momento en que finalmente digas: Señor, estoy cansado de luchar contra mí mismo, me rindo a tu voluntad. Y cuando se produce esa rendición, algo cambia. El ego no desaparece, simplemente se sitúa en el lugar que le corresponde. Deja de ser el amo y se convierte en servidor de la conciencia. Aprende a obedecer al espíritu y el espíritu, a su vez, se reconecta con lo divino. Es un proceso continuo, compuesto de caídas y despertares, de errores y nuevos comienzos. Pero cada paso te acerca más a la verdad. Comprende que todo aquello que tu falso yo teme es precisamente lo que te libera. Teme al silencio porque Dios habla en silencio. Teme al perdón porque el perdón disuelve el control. Teme al amor porque el amor disuelve la separación. Por eso, el enemigo invisible hace todo lo posible por mantenerte ocupado, distraído, con miedo, comparándote con los demás y buscando aprobación en los me gusta y los aplausos. Sabe que cuando te tranquilizas y te vuelves hacia tu interior, pierde poder. Por eso es tan importante observarse a uno mismo. Cuando sientas miedo, pregúntate: ¿quién dentro de mí tiene miedo, mi alma o mi ego? Cuando sientas resistencia, pregúntate: ¿qué intento proteger que ya no necesita defensa? Cuando sientas culpa, di: Señor, muéstrame lo que aún creo que no proviene de ti. Estas preguntas abren portales en la conciencia, hacen que el enemigo invisible se revele y una vez revelado comienza a disolverse. Quizás pienses que esta batalla es imposible de ganar, pero recuerda, el ego no es más que una sombra proyectada por la luz del alma, y ninguna sombra puede resistir la presencia de la luz. Cuando la conciencia de Dios entra, el enemigo invisible se arrodilla, enmudece, porque no hay oscuridad que pueda vencer la presencia del amor divino. Mientras escuchas esto, tal vez algo en tu interior se despierte, un recuerdo, una incomodidad, una resistencia. No huyas. Es tu falso yo reaccionando a la luz. Siente miedo porque sabe que está siendo expuesto. Respira y deja que el Espíritu Santo continúe esta obra en ti. Y si en algún momento sientes que este proceso es demasiado pesado, repite en voz baja: elijo la verdad, elijo la luz, elijo el despertar. Estas palabras tienen poder porque vibran en la frecuencia de la fe, y la fe es el antídoto contra el enemigo invisible. No comentes todavía, reprime ese impulso, porque lo que viene a continuación te hará comprender, porque esta batalla interna es la puerta de entrada a la revelación, pero guarda en su interior una palabra para cuando llegue el momento de escribir: elijo despertar. Esta frase es el sello de quien ha decidido enfrentarse al enemigo invisible y avanzar hacia su verdad divina. Cuando llegas a este punto de tu camino espiritual, algo cambia en tu interior. Es como si los muros internos que te separaban de la verdad comenzaran a resquebrajarse. Todo lo que intentaste ocultar, negar, silenciar, empieza a emerger, no para castigarte, sino para liberarte. Este es el momento de Puan Revelación, el momento en que el despertar espiritual deja de ser un mero concepto bello y se convierte en una experiencia viva, real,
casi inquietante. Es aquí donde empiezas a comprender que el alma nunca quiso que te convirtieras en alguien nuevo. Solo quiere que recuerdes quién siempre fuiste, la chispa divina que reside en el cuerpo, la conciencia eterna que el tiempo no puede borrar. Empiezas a comprender que todo dolor tiene un propósito, que cada incomodidad es una puerta de entrada a la liberación de una falsa identidad. Esa vieja imagen de ti mismo, construida para complacer al mundo, comienza a disolverse. Y con ella se van las viejas certezas, los roles que representabas para sentirte amado. Es un proceso doloroso porque te das cuenta de cuán desconectado has vivido de tu propia esencia. Y cuanto más intentas aferrarte a lo que se va, más te impulsa el universo a soltarlo. Dios no te está quitando nada, simplemente está eliminando lo que impide que la luz de tu alma brille. Espíritu Santo, comienzas a actuar como un espejo, revelando lo que antes estaba cubierto de polvo. Te muestra tus sombras, no para avergonzarte, sino para recordarte que la luz que hay en tu interior es más fuerte que cualquier oscuridad. La verdadera despertar espiritual no ocurre en meditaciones perfectas, frases hermosas, ni música relajante. Ocurre en medio del caos, cuando la vida te arrebata el control y te coloca ante el espejo de la verdad. Este espejo no muestra el rostro que el mundo conoce, sino el reflejo de la verdadera esencia de tu alma. Muestra el dolor que negaste, las emociones que escondiste, los miedos que disfrazaste con sonrisas, y por primera vez comienzas a ver todo esto sin huir. Es en esta mirada profunda y silenciosa donde comienza el milagro. Porque cuando enfrentas tus propias sombras con amor, se transforman en luz. El universo de Dios-El es sabio. Te envía situaciones repetidas, personas difíciles, dolores persistentes, no para castigarte, sino para mostrarte lo que aún necesitas sanar. El malestar es el lenguaje del alma. Cada vez que sientes esa inquietud inexplicable, es una invitación a la introspección. El dolor es el impulso que te lleva a la conciencia. Y cuando empiezas a comprender esto, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro espiritual. El proceso de revelación es intenso porque te obliga a abandonar la ilusión de controlarlo todo. Empiezas a comprender que el control es la prisión más sutil del ego. Mientras intentas mantener las riendas, el espíritu intenta guiarte hacia la entrega. Y cuando finalmente te rindes, cuando liberas lo que te agobiaba, sientes una paz que no depende de las circunstancias. Es la paz que proviene de saber que el universo funciona en perfecto orden, incluso cuando todo parece confuso. Dios obra en lo invisible, y es en lo invisible donde se produce el verdadero despertar. Empiezas a percibir señales, una palabra que llega en el momento justo, una canción que te conmueve, una coincidencia que parece imposible. Son recordatorios de la presencia divina que dicen, «Estoy aquí, confía». El Espíritu Santo se manifiesta a través de los matices de la vida, y cuanto más escuchas, más te das cuenta de que el mundo físico es simplemente un reflejo de tu estado interior. La revelación es como un amanecer en la conciencia. Al principio, lastima la vista. Es demasiada luz para quien ha pasado tanto tiempo acostumbrado a las sombras, pero con el tiempo aprendes a recibir esta luz sin temor. Aprendes que no vino a destruirte, sino a sanarte. Cada incomodidad es una oportunidad sagrada para liberarte de lo que no es real. Miedo, culpa, vergüenza. Todo esto son ecos de una mente que ha olvidado su divinidad. El despertar espiritual te invita a recordar. A recordar cuando tu fe era pura, cuando creías en los milagros sin necesidad de comprender cómo. A recordar cuando hablabas con Dios sin temor a ser escuchado. A recordar quién eras antes de aprender a dudar. El alma ya no anhela actos espirituales, anhela presencia. Anhela sentir comunión con el Creador en cada aliento, en cada silencio, en cada lágrima. Y poco a poco, te das cuenta de que ya no necesitas luchar contra las sombras, solo necesitas acogerlas con compasión. Eso es la revelación, comprender que la luz no vence a la oscuridad luchando contra ella, sino acogiéndola.
porque lo que es verdadero no necesita vencer, simplemente es. Cuando reconoces tus heridas con amor, el Espíritu transforma las cicatrices en portales de sabiduría. En esta etapa del camino, la vida se convierte en una escuela de conciencia. Todo enseña: la persona difícil, la demora, el miedo, el silencio. Todo es un espejo. Y Dios, con la paciencia de un maestro, muestra las lecciones una a una, hasta que el corazón aprende a escuchar sin resistencia. Con cada comprensión, una capa del falso yo se disuelve. Con cada lágrima sincera, un velo se levanta. Empiezas a ver el propósito oculto en las cosas sencillas y te das cuenta de que lo divino siempre ha estado ahí, esperando a que abras los ojos. Pero cuidado, el ego intentará disfrazarse de espiritualidad. Querrás convertir el despertar en una meta más, un título más, una búsqueda más de validación. Es sutil, pero sucede. El enemigo invisible sabe que si no puede distraerte con el mundo, intentará distraerte con la búsqueda espiritual misma. Por eso el Espíritu Santo insiste: no se trata de hacer más, sino de ser más presente, más consciente, más auténtico. La verdadera revelación es sencilla. Es el momento en que comprendes que todo lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti. Es cuando te das cuenta de que el amor de Dios no necesita ser ganado, solo recordado. Es cuando descubres que el despertar no es un viaje a otro lugar, sino un regreso a casa, el hogar espiritual que es tu propio corazón. Y a medida que ese recuerdo se asienta, algo cambia en tu perspectiva. Personas, situaciones, incluso el dolor. Todo adquiere un nuevo significado. Ya no ves enemigos, ves maestros. Ya no ves pérdidas, ves liberación. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo viviente, donde cada experiencia es una oración en movimiento. En este momento, quizás sientas un escalofrío, ganas de llorar o una calma inexplicable. Es la presencia del Espíritu Santo. Es la divinidad confirmándote que el proceso está funcionando, aunque tu mente aún dude. Respira y siente. Estás siendo guiado. Y a medida que esta revelación se profundiza, guarda en tu interior una frase, una que necesitarás recordar cuando la duda regrese. Recuerdo quién soy. Escríbela mentalmente, repítela en silencio. Estas palabras son como una llave espiritual que reabre los portales de la conciencia, porque cada vez que recuerdas quién eres, el universo entero se reorganiza a tu favor. No comentes todavía, espera un poco, pero deja que esta frase resuene en tu interior. Recuerdo quién soy. Porque en lo que sigue, comprenderás cómo el universo de Dios funciona a través de ese recuerdo y de cómo esa luz que comienza a despertar en tu interior se conecta con mecanismos invisibles de creación. Cuando se produce la revelación, el siguiente paso en el despertar es comprender. Mecanismos invisibles que sustentan el universo, comienzas a comprender que nada sucede por casualidad, que la vida posee su propia inteligencia, divina, precisa y perfectamente sincronizada con el estado de tu conciencia. El universo no es un caos desorganizado, es espejo cuántico, un reflejo exacto de tu vibración. Y es en este punto donde la mente humana y el alma espiritual se encuentran. Lo que piensas, sientes y crees es la energía que da forma a lo que ves en el exterior. La ciencia lleva mucho tiempo rozando esta verdad. Los experimentos en física cuántica demuestran que el observador altera el comportamiento de las partículas simplemente al observarlas. Esto significa que la realidad responde a la conciencia, y lo que la espiritualidad ha afirmado durante milenios es exactamente lo mismo. Aquello que observas con intención cobra vida. El despertar espiritual es un recordatorio de esa ley sagrada, que no eres víctima de los acontecimientos, sino co-creador de ellos. Cuando vibras con miedo, el universo te muestra situaciones que lo confirman. Cuando vibras con fe, te muestra pruebas de que confiar es seguro. Es como si la vida fuera un enorme espejo de Dios que refleja a tu conciencia lo que emana.
Y lo más impresionante es que este espejo no juzga, no castiga, no decide qué está bien o mal, solo refleja. Nada te persigue, todo te muestra lo que necesita ser sanado. Si hay repetición en tu vida, si siguen apareciendo el mismo tipo de personas, dolores y desafíos, no es un castigo, es una señal. Es el universo diciéndote, aún no has visto lo que necesitas ver. Espíritu Santo te guío con paciencia, repitiendo las lecciones hasta que tu alma aprenda. El sufrimiento cíclico es la forma más compasiva que el universo ha encontrado para despertarte, porque si pudieras escapar de tus heridas, jamás conocerías la sanación. El espejo cuántico trabaja incansablemente. Todo lo que rechazas en ti mismo, lo atraes hacia afuera para que puedas verlo. Las personas que más te irritan, las relaciones que más te frustran, los miedos que más te paralizan, son partes de ti que intentan llamar tu atención. El alma usa la proyección como herramienta de autoconocimiento. Cuando dices, esa persona me saca de quicio, el universo simplemente sonríe porque sabe que esa persona refleja un punto ciego en tu interior. Lo que evitas dentro aparece afuera, no para lastimarte, sino para liberarte. Por eso despertar espiritual es un viaje profundamente personal. Requiere valentía para observar el reflejo sin culpar a la imagen reflejada. El verdadero maestro espiritual es aquel que, ante un conflicto, pregunta, ¿qué intenta mostrarme esto? Este simple cambio de perspectiva transforma el sufrimiento en sabiduría. El mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo iluminado. Pero el ego, ese enemigo invisible del que hablamos antes, odia esta verdad. Quiere sentirse víctima, quiere culpar a alguien externo para justificar el caos interno. Y mientras domina, te encuentras atrapado en ciclos de repetición, creyendo que el problema reside en los demás, cuando en realidad reside en la energía que aún no has transmutado. Dios, en su infinita misericordia, permite que todo se repita hasta que la conciencia despierta y dice, entiendo, Señor, ahora veo. El universo de Dios es educativo. No castiga, enseña. Y la lección más profunda es esta. La realidad externa es simplemente una proyección de la interna. Cuando cambias tu vibración, el mundo a tu alrededor cambia. Cuando perdonas, la gente se aleja naturalmente, se abren puertas, la carga desaparece. Cuando das gracias, la escasez se disuelve. Cuando eliges el amor, incluso el tiempo parece diferente. Es una tecnología espiritual que responde a cada pensamiento, a cada emoción. Todo lo que sientes es una plegaria vibracional. El miedo también plegaria, el resentimiento también plegaria, y el universo responde con precisión. Por eso la vigilancia interior es tan importante. Espíritu Santo te enseña a observar tus pensamientos y a no dejarte dominar por ellos. Te enseña que la mente es como un campo fértil. Lo que siembras en ella crece. Si siembras dudas, cosechas confusión. Si siembras fe, cosechas milagros. Y cuando empiezas a comprender este mecanismo, todo se vuelve más ligero. Te das cuenta de que no necesitas esforzarte tanto, solo alinearte. La verdadera transformación espiritual no proviene del esfuerzo forzado, sino de la sintonía. Dios no te pide que fuerces nada. Te pide que vibres en la verdad. Cuando tu vibración se alinea con la fe, la vida fluye de una manera casi milagrosa. Pero para alcanzar ese estado, necesitas dejar de negar lo que sientes. La negación es el bloqueo que impide que el reflejo cambie. Todo lo que rechazas persiste, lo que aceptas se disuelve. Así que, cuando sientas ira, miedo o soledad, no huyas. Observa con compasión y di, te veo, pero elijo la paz. Ese es el lenguaje del despertar. Universo espiritual responde a la autenticidad, no a la perfección. Dios no quiere que pretendas ser luz, quiere que reconozcas la luz que ya existe, incluso dentro de tu sombra. Porque cuando te aceptas plenamente, el espejo del universo se vuelve cristalino. Empiezas a ver las señales con mayor claridad, empiezas a comprender el simbolismo de las situaciones, y es en este punto cuando surge la siguiente etapa del viaje,
las señales de la verdad interior. Las señales son la forma en que Dios se comunica contigo cuando las palabras ya no bastan. Aparecen de forma sutil, una secuencia de números, una frase que alguien dice, un sueño recurrente, un escalofrío inexplicable. Cada señal es una comunicación directa entre la conciencia divina y tu alma despierta. Pero para percibir estas señales es necesario el silencio interior, y eso es precisamente lo que Despertar Espiritual comienza a enseñarte el arte de escuchar sin ruido. El universo te habla constantemente, pero quienes están atrapados en la frecuencia del miedo no pueden oírlo. Por eso, Dios primero elimina las distracciones, corta las relaciones tóxicas y te hace perder el interés en todo aquello que vibraba con baja energía. Está preparando tu campo para la sintonización con la revelación. Y cuando se establece la sintonización, las señales se multiplican porque ahora puedes descifrarlas. Tus signos de la verdad interior no son coincidencias, son señales espirituales. Vienen a confirmar lo que el corazón ya sabe, pero la mente aún duda. Cuando ves el número 1111, por ejemplo, no es solo una hora en el reloj, sino un recordatorio del universo. Vas por buen camino. Cuando suena una canción que parece responder exactamente a lo que estabas pensando, no es casualidad, es sincronía divina. El Espíritu Santo usa todo, incluso el detalle más simple, para recordarte que está presente. Estas señales también son pruebas de percepción. A veces Dios envía una sutil repetición para ver si estás lo suficientemente despierto para reconocerla. Y cuanto más atento estés, más claro se vuelve el lenguaje entre tú y lo invisible. El universo de Dios es una escuela donde los exámenes no están pensados para suspenderte, sino para revelar cuánto has aprendido ya a confiar. Cuando entiendes el mecanismo del universo, las señales se convierten en brújulas. Empiezas a navegar la vida guiado por ellas, sin necesidad de tanto control. Y es entonces cuando la fe deja de ser creencia y se transforma en experiencia. El Espíritu comienza a guiarte de forma viva y sientes la fluidez, ese momento en que todo parece alinearse, las coincidencias se multiplican e incluso los obstáculos parecen tener un propósito oculto. Pero comprender esto requiere práctica. Es un ejercicio diario de atención y presencia. Cada vez que ignoras una señal, el universo te envía otra, más intensa y clara, hasta que llegas al punto en que ya no puedes dudar. Lo divino te llama, y cuando finalmente respondes a ese llamado, la vida cambia de ritmo. Ahora, mientras escuchas todo esto, quizás recuerdes situaciones recientes, coincidencias, premoniciones, sueños, intuiciones. Nada de esto es casualidad. Son portales espirituales que se abren para que te des cuenta de que el universo te está preparando para vivir consciente. Aférrate a esta sensación por un momento y guarda en tu interior la frase que vibra con la verdad. Estoy atento a las señales. No lo anotes todavía. Guarda esta frase en tu corazón, porque lo que sigue profundizará tu comprensión de estas señales y mostrará cómo el Espíritu Santo transforma cada sincronicidad en un lenguaje vivo entre tú y el Creador. Despertar Espiritual dijo: cuando empiezas a notar el signos de la verdad interior, la realidad cambia de textura. Todo lo que antes parecía una coincidencia empieza a tener un significado más profundo. Conversaciones casuales, palabras que alguien dice sin darse cuenta, canciones que suenan en momentos precisos, todo se convierte en un mensaje cifrado. Universo espiritual se revela a través de los detalles. Y en este punto del camino ya no puedes negarlo. Hay una inteligencia divina detrás de cada acontecimiento. Pero el despertar no ocurre solo en la mente. Impregna el cuerpo, el alma, los sentidos. Y por eso muchos empiezan a sentir lo que llamamos síntomas del despertar espiritual. Así, reacciona el cuerpo físico a la elevación de la conciencia. Es el espíritu expandiéndose y el cuerpo intentando adaptarse a la nueva vibración. De repente, sientes un cansancio inexplicable, como si cargaras un peso invisible. Duermes, pero no descansas.
Sientes una mezcla de ansiedad y paz, miedo y esperanza, todo a la vez. Esto sucede porque la energía del viejo yo se disuelve y nace un nuevo campo vibracional. Algunas noches puede que te despiertes con el corazón acelerado, sintiendo una presencia, una fuerza, una llamada. Eso es todo. Espíritu Santo, al conectar con tu energía, despiertas partes de ti que estaban dormidas. Y cuanto más crece la luz interior, más necesita el cuerpo alinearse con ella. Las células vibran de forma diferente, el corazón percibe cosas que los ojos no pueden ver. Despertar espiritual es real, y tu cuerpo es el primer altar donde tiene lugar esta transformación. Mucha gente confunde este proceso con ansiedad, insomnio y desánimo. Pero no es una enfermedad, es expansión. El cuerpo se está purificando, el campo energético se está reorganizando y la mente intenta adaptarse al nuevo nivel de percepción. El universo te está afinando como a un instrumento. Y por eso, a veces, el sonido de la vida suena extraño, porque aún estás aprendiendo a tocar a la nueva frecuencia. Empiezas a sentir una creciente necesidad de aislamiento. No es que ya no te guste la gente, es que tu alma necesita silencio, necesita respirar. El ruido del mundo, las conversaciones superficiales, los lugares abarrotados, todo parece demasiado pesado. Espíritu te llama hacia adentro, porque está ahí, en el silencio que susurros de Dios se vuelven audibles. Susurran primero en tu interior, en la intuición, en el sentimiento, en el escalofrío que surge sin razón, y solo entonces gritan allá afuera, en las circunstancias que te empujan de vuelta al camino correcto. Y este aislamiento no es un castigo, sino una realineación. Cuando el universo quiere comunicarse contigo, silencia todo a tu alrededor. Elimina lo que distrae, disipa lo que confunde y corta los lazos que ya no vibran en la misma frecuencia. A veces te sientes solo, pero en realidad estás en un proceso de reconexión espiritual. La ausencia de compañía externa es el espacio que el espíritu necesita para manifestarse en tu interior. Los sueños también cambian. Se vuelven más vívidos, más simbólicos, más intensos. Empiezas a soñar con personas que ya no están, lugares que nunca has visitado, situaciones que parecen más reales que la vida misma. Es el alma viajando entre dimensiones, recibiendo mensajes del inconsciente y de lo divino. Al despertar, sientes que algo se ha revelado aunque no puedas explicar qué. Eso es universo espiritual. Comunicarse a través del lenguaje del alma. Es Dios conversando contigo cuando tu mente duerme. El déjà vu se vuelve frecuente. Esa sensación de ya he vivido esto es tu espíritu mostrándote que el tiempo no es lineal. Son pequeños recordatorios de que tu conciencia ya reconoce el camino, porque el plan para tu vida está escrito a nivel espiritual antes de manifestarse aquí. Cada déjà vu es una confirmación vibracional. Es el universo diciéndote, estás exactamente donde necesitas estar. Y junto con estas señales llega el cansancio. El cuerpo físico se siente denso y el proceso espiritual es sutil. La luz entra y para el cuerpo es como un rayo de energía. Por eso hay días en que sientes ganas de retirarte, dormir más, estar en silencio. No es pereza, es integración energética. Es el cuerpo pidiendo tiempo para absorber la nueva vibración. Despertar espiritual es un parto enérgico y todos los partos requieren descanso. Pero lo más importante que hay que recordar es, nada de lo que sientes está mal. Todo tiene un propósito. Cuando el universo cambia su vibración, también cambia tu perspectiva, tu forma de nutrirte y tu manera de relacionarte con los demás. Los gustos cambian, los hábitos cambian, los deseos cambian. De repente ya no toleras lo que vibraba en desarmonía. La música, los lugares, las personas, las conversaciones. Y ese es el espíritu purificándote. Te está preparando para vivir una vida más alineada con la verdad. Habrá momentos en que sientas una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, lágrimas inexplicables.
Es el alma liberándose de viejas emociones. Es el cuerpo espiritual expulsando todo aquello que ya no encaja en la nueva frecuencia. El dolor es la forma en que la luz se asienta. Y aunque parezca pesado, es Dios refinándote. Él te moldea a través de las sensaciones, te eleva a través de la incomodidad. En este punto del camino es común que el razonamiento lógico empiece a fallar. Lo que antes tenía sentido deja de tenerlo. La mente intenta comprender, pero el corazón sabe, y esta es la transición de la conciencia racional a la conciencia espiritual. La mente busca pruebas, el corazón anhela la presencia. Es en este conflicto donde muchos abandonan el proceso, porque el ego teme lo invisible. Pero quienes confían, quienes perseveran, comienzan a presenciar milagros. Notarás que las sincronicidades se multiplican. Pensaste en alguien y te llamó. Pediste una señal y apareció. Rezaste en silencio y la respuesta vino de alguien que ni siquiera sabía que la habías pedido. El universo de Dios está viva y responde a la vibración de quienes están despiertos. Cuanto más agradezcas, más se elevará su frecuencia. Cuanto más confíes, más se abrirá el flujo. Es una danza entre tú y lo divino, una conversación silenciosa que se manifiesta a través de señales, sentimientos y sincronicidades. A veces, el Espíritu Santo a veces se manifiesta con un escalofrío, otras con una frase en medio de una conversación, a veces con una demora que irrita, pero que luego salva. Por eso, el despertar requiere sensibilidad. El universo habla en voz baja para enseñarte a escuchar. Susurra en tu interior antes de gritar en el exterior, porque el verdadero aprendizaje es interno. Cuando se asimila la lección, la repetición cesa. Y cuanto más te fijas en estas señales, más comprendes que la vida te está preparando para vivir por fe. El despertar no es solo un evento, sino un proceso continuo de recordar quién eres en medio del ruido del mundo. Y Dios, en su sabiduría, no te lo revela todo de golpe. Te lo muestra poco a poco, según la disposición de tu alma para comprender. El despertar espiritual es como despertar dentro de un sueño. Al principio hay confusión, luego llega la claridad, y cuando finalmente te das cuenta de que la realidad está hecha de conciencia, empiezas a actuar de forma diferente. Dejas de reaccionar, empiezas a observar, dejas de temer, empiezas a confiar, dejas de huir, empiezas a fluir. Así que, cuando aparezcan estos síntomas, aislamiento, sueños intensos, déjà vu, fatiga, no pienses que algo anda mal. Respira, coloca la mano sobre el pecho y di en voz baja: confío en el proceso. Esta frase tiene poder. Alinea el cuerpo, calma la mente y abre espacio para que el espíritu actúe. Guarda estas palabras en tu interior. El universo susurra dentro de mí antes de gritar afuera, porque eso es precisamente lo que está sucediendo ahora mismo. El espíritu te llama a escuchar la voz que viene de tu interior, antes de que la vida tenga que gritarte desde fuera. Pero no comentes aún, conserva esa energía por un momento, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo interpretar cada una de estas señales y cómo transformar esta conexión vibracional en un lenguaje vivo entre tú y Dios. El siguiente paso es aprender a descifrando lo invisible, y es ahí donde el verdadero poder del despertar comienza a revelarse. Llega un momento, después de tantas señales, sueños y silencios, en que despertar espiritual comienza a guiarte hacia tu interior con mayor intensidad. Es el momento en que el universo parece mirarte a los ojos y decirte: ahora necesitas reconocerte a ti mismo. Ese es el papel de decodificador interior. Esta es la etapa del viaje donde el alma comienza a traducir lo invisible en comprensión. Tras sentir la presencia de Dios, ver las señales y enfrentarse a la propia sombra, se empieza a comprender que todo lo que sucede afuera es simplemente un reflejo de lo que aún necesita ser aceptado en el interior. Ya no hay escapatoria. La energía del despertar es exigente, pero amorosa. Te llama a mirar lo olvidado, no para herirte,
sino para liberarte. Por eso el mismo sentimiento regresa tan a menudo, aparece el mismo tipo de persona, persiste el mismo dolor. Espíritu Santo, Él te guía por ciclos, no porque no hayas aprendido, sino porque quiere mostrarte la misma lección con mayor profundidad, hasta que dejes de comprender con la mente y empieces a sentir con el corazón. Y es en este punto cuando el universo te entrega una llave, las preguntas que revelan la verdad. La primera es, ¿qué de mí mismo sigo negando? Esta es la pregunta que abre portales, porque todo lo que niegas en ti mismo cobra fuerza en el inconsciente y se proyecta al mundo. Cada persona que te irrita, cada situación que te molesta, es un espejo que te muestra la parte de ti que aún necesita amor. Negar algo no lo borra, lo aprisiona. Lo que libera es reconocerlo. Cuando puedes mirar una debilidad, un miedo, una culpa y decir, te veo, la energía comienza a fluir. Es el espíritu limpiando el dolor a través de la conciencia. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que más temo ver? Esta es la pregunta que derriba las barreras del ego. El enemigo invisible, del que hablamos antes, se alimenta de tu huida. Se fortalece cada vez que dices, no quiero hablar de ello. Pero Dios es luz, y la luz siempre revela. La verdad puede asustar al principio, pero libera. Cuando afrontas tus miedos, descubres que el miedo era solo una máscara para la sanación. Nada es tan aterrador como parece. Lo que duele es la resistencia, y el Espíritu Santo te lo muestra sutilmente. Cuanto más huyes, más crece el dolor. Cuanto más lo afrontas, más se disuelve. La tercera pregunta es la más dulce, pero también la más poderosa. ¿Qué parte de mí pide aceptación? Esta es la pregunta que transforma el alma, porque sanar no se trata de eliminar el dolor, sino de convivir con él hasta que se transforme en sabiduría. La verdadera sanación no ocurre cuando todo se resuelve, sino cuando aprendes a aceptarte incluso en medio del caos. Es cuando comprendes que Dios no espera tu perfección, sino tu presencia. Despertar espiritual es el arte de aceptarse a uno mismo como un canal divino, imperfecto, pero íntegro. Estas tres preguntas son como oraciones silenciosas. Te ponen en sintonía con el universo espiritual. Poco a poco, lo invisible comienza a responderte. A veces a través de un sueño, a veces a través de una sensación en el pecho, a veces a través de una palabra que parece surgir de la nada. Es la vida hablándote en el lenguaje de la intuición. Cuando te permites escuchar, el universo se abre ante ti. El decodificador eso es todo. El momento en que empiezas a traducir las señales del espíritu en comprensión emocional. Con cada respuesta sincera, una capa del ego se disuelve. Con cada lágrima, una vieja energía se purifica. Y cuanto más te aceptas a ti mismo, más sientes la presencia divina tomando forma dentro de ti. No es una presencia que viene de fuera, sino algo que despierta desde dentro, como si Dios mismo respirara a tu lado. Te das cuenta de que la sanación no se trata de hacer, sino de permitir, que no se trata de arreglarte a ti mismo, sino de, si te das cuenta, y cada vez que intentas cambiar quién eres, te alejas de la creación divina. El Creador no te pide que te conviertas en otra persona, te pide que recuerdes lo sagrado que ya reside en ti. Y cuando lo recuerdas, todo cambia. El peso de la culpa disminuye, la rigidez se transforma en compasión, el juicio en comprensión. Lo más hermoso de este proceso es que el universo comienza a responderte de maneras cada vez más sutiles. A veces oras en silencio, y en cuestión de minutos aparece una respuesta simbólica, un mensaje, una conversación, una coincidencia. Otras veces Dios responde con silencio, y esa es la mayor señal de todas. El silencio no es ausencia, es intensidad. Es el momento en que Espíritu Santo actúa desde dentro, en ese lugar donde las palabras aún no pueden llegar. Y cuando llega el silencio, el ego se desespera. Anhela ruido, anhela certeza, anhela movimiento. Pero el silencio de Dios es el lenguaje de los milagros. Es cuando Él susurra,
Estad quietos, estoy obrando. Y entonces empiezas a aprender a confiar, incluso sin comprender. Esta confianza es el fundamento de la sabiduría espiritual. Decodificador, no se trata solo de comprender las señales, sino de aprender a sentir el fluir de Dios moviéndose en todo. A partir de este momento, cada emoción se convierte en un mensaje. La tristeza te indica dónde aún existe apego. La ira te muestra dónde falta el perdón. El miedo revela dónde aún falta la fe. Ningún sentimiento es enemigo. Todos son maestros. Todos aportan algo que integrar. Cuando empiezas a aceptarlos, en lugar de resistirte a ellos, comienzas a vivir en un estado de conciencia. Es el alma quien toma el control, y ya no el ego. Y quizás te des cuenta en este proceso de que mucho de lo que llamabas problema era simplemente una parte de ti pidiendo ser amada. Todo lo que juzgas en ti misma permanece herido. Lo que aceptas comienza a sanar. Y cuando aceptas, no significa que te conformes, sino que te reconcilias. Despertar espiritual es un proceso de reconciliación con la propia humanidad. Es aceptar que lo divino y lo humano coexisten en nuestro interior y que es en esta mezcla donde se manifiesta el amor. Así que, si en este momento sientes un dolor latente, un recuerdo, culpa, anhelo, no huyas. Coloca tu mano sobre tu corazón y pregúntate en silencio, ¿qué intenta enseñarme este dolor? Y espera, el Espíritu siempre responde, pero rara vez de la manera que esperamos. A veces la respuesta llega en forma de paz, a veces en forma de lágrimas, a veces en forma de fortaleza para seguir adelante, pero llega, siempre llega. Cada vez que te permites sentir, en lugar de huir, Espíritu Santo escribe una nueva línea en tu despertar y, sin darte cuenta, comienzas a ser más compasivo con los demás. Porque cuando comprendes tu propio dolor, empiezas a reconocer el dolor ajeno con más amor. La sanación personal se transforma en servicio espiritual, porque el amor, al despertar, no puede contenerse. Necesita expandirse. Ese es el poder de acepta quién eres. Acoger es permitir que Dios habite todos tus espacios, incluso aquellos que considerabas indignos de su presencia. Acoger es decir, Señor, te recibo en medio de mi confusión, en medio de mi miedo, en medio de mi imperfección. Y lo que sucede después es el milagro de la transformación. Pero conserva esa energía por ahora. Guarda esas 3 preguntas en tu corazón, como llaves sagradas que te guiarán en tus próximos pasos. Porque lo que viene a continuación te mostrará por qué con tanta frecuencia, incluso después de sentir la conexión divina, las personas se pierden de nuevo. Vamos a hablar del error que apaga el despertar y de cómo evitar que esa llama sagrada que se enciende en tu interior se apague. Y antes de continuar, memoricemos esta frase que resuena como una oración. Elijo aceptarme a mí misma. No escribas aún, solo siente, porque en el momento preciso, cuando tu alma lo pida, será a través de estas palabras que reconectarás con tu verdad. Usted dijo, hazlo más extenso y detallado. Continuemos el texto donde lo dejamos. Redacta en texto continuo, sin viñetas. Usaremos 7000 caracteres para el siguiente texto y mantendremos ese límite. Recuerda no incluir una conclusión, ya que continuaremos donde lo dejamos, así que debe haber una conexión. Sé persuasivo y usa un tono conversacional que mantenga a la gente atenta a mi video. Usa muchas palabras clave relacionadas con mi nicho. Solo pide comentarios al final para evitar distracciones. Por ahora, a veces incluso pide palabras o frases específicas para que comenten. Esto es importante para aumentar la interacción. 8. El error que impide el despertar. La huida de uno mismo. Función. Tensión dramática. El error es intentar volver a ser quien eras antes. No puedes volver a dormir después de que el alma despierta. Dudar del proceso, culparte o intentar encajar de nuevo es negar la evolución. Despertar espiritual dijo, cuando el alma despierta nada vuelve a ser igual, y aún así muchos lo intentan. Intentan aferrarse a viejas rutinas,
viejos pensamientos, personas y lugares que ya no vibran en la misma frecuencia. Intentan convencerse de que todo lo que experimentaron fue solo una fase, una confusión pasajera, una emoción exagerada. Pero el alma despierta. Despertar espiritual no es un momento, es un punto de no retorno. Cuando la conciencia se expande, el mundo que conocías ya no encaja. El error, el gran error que impide el despertar, es el intento desesperado de volver a dormirse. El ego hace todo lo posible para que esto suceda. Se disfraza de racionalidad, prudencia y vida normal. Susurra: necesitas volver a ser quien eras. Deja de sentir tanto. Vuelve a centrarte en lo real. Y cuando crees en estas voces, el proceso espiritual comienza a ralentizarse. La luz interior que antes crecía parece desvanecerse, pero no desaparece. Simplemente se oculta tras la resistencia. Y esta resistencia tiene un nombre: escapar de uno mismo. La huida es sutil. A veces se presenta en forma de distracción. Te absorbe el trabajo, las redes sociales, las comparaciones, las conversaciones que no te enriquecen, la gente que te agota. Otras veces se presenta en forma de autocrítica, esa voz interior que te dice que no estás preparado, que no eres digno de la luz, que aún necesitas purificarte para merecer el amor divino. Pero Espíritu Santo, Él no pide pureza, pide presencia. La huida se produce cuando se cambia la presencia por el ajetreo, cuando se intenta ahogar el silencio de Dios con el ruido del mundo. También existe la evasión emocional, esa en la que sientes algo profundo pero no quieres afrontarlo. Entonces te distraes, te distancias, finges que estás bien, pero el despertar no admite disfraces. El alma no busca tu control, busca tu entrega. Y por eso, cuando intentas escapar, el universo crea situaciones que te obligan a detenerte. Elimina lo que te distrae, cierra puertas, silencia a la gente, no como castigo, sino como una forma de redirigir tu atención. El universo de Dios no tolera las falsedades vibracionales. Es preciso: si intentas ser alguien que no eres, deshace todo lo que sustenta la ilusión. Es en este momento cuando muchos se asustan, sienten la pérdida, el vacío, el silencio, y creen que Dios los ha abandonado. Pero es todo lo contrario. Es en este aparente vacío donde el Espíritu está más presente. Él te llama a tu interior para recordarte que despertar espiritual no es un ascenso constante. Se compone de altibajos, avances y pausas, luz y sombra. Y el error radica en creer que las pausas significan regresión. Son simplemente el tiempo que el cuerpo y la mente necesitan para asimilar lo que el alma ya ha comprendido. El error también reside en la duda. Cuando se empieza a cuestionar el proceso, el miedo se apodera de uno, y el miedo es lo que más aleja al ser humano de Dios. Es natural tener dudas, son parte del crecimiento espiritual, pero el problema surge cuando la duda se transforma en desconfianza hacia lo divino, cuando en lugar de pedir con humildad se exigen pruebas, cuando, en lugar de confiar en silencio, se actúa con precipitación e intenta hacer las cosas a la manera propia. Es entonces cuando la llama interior comienza a debilitarse, porque la fe es el combustible del despertar y el control es su opuesto. Dios te pide confianza, no prisa. Él sabe lo que hace, incluso cuando no lo entiendes. Y cada vez que intentas acelerar el proceso, interrumpes la obra del Espíritu. Es como cavar un hoyo para ver si la semilla crece. Terminas matando lo que estaba floreciendo. El alma florece a su propio ritmo, y el tiempo de Dios no se rige por el reloj humano. Universo espiritual tiene su propio ritmo, y hay que aprender a moverse con él, no contra él. Otra forma de evasión es el autojuicio. Esto ocurre cuando crees que aún no eres lo suficientemente espiritual, que todavía cometes demasiados errores, que aún sientes ira, envidia o duda. Pero el despertar no te transforma en un santo, sino en un ser humano consciente. Sigues sintiendo, pero ahora sientes con presencia. La ira deja de ser destructiva y se convierte en claridad
sobre lo que necesita cambiar. La tristeza deja de ser debilidad y se convierte en una súplica del alma por descanso. Todo lo que sientes forma parte del camino. La evasión se produce cuando intentas encajar en un ideal de perfección que ni siquiera Dios exige. Y ahí es donde el ego más engaña. Transforma el despertar en un nuevo patrón de expectativas. Te convence de que ser espiritual significa estar siempre en calma, siempre amar, siempre iluminado. Pero la verdad es que despertar espiritual es todo lo contrario. Es real, crudo, intenso, humano. Te hace sentirlo todo, amor e ira, fe y duda, paz y caos, para que aprendas a reconocer a Dios en todas las frecuencias. El error radica en creer que lo divino solo está en la luz, lo divino también está en la sombra, esperando ser reconocido. Y cuando intentas retomar tu antigua vida, el universo empieza a incomodarte. Las conversaciones que antes te entretenían ahora parecen vacías. Los lugares que antes te daban placer se vuelven incómodos. Las personas con una energía diferente parecen agotarte. Es como si el viejo mundo empezara a perder su color. Y eso es precisamente lo que ocurre. Tu antiguo yo muere y nace uno nuevo. La incomodidad es el nacimiento de la consciencia. Una vez que tu alma despierta, ya no puedes volver a dormir. Aunque lo intentes, algo en tu interior te lo impedirá. Es el llamado interno, la voz de Dios resonando en lo más profundo de tu mente. Él susurra: te desperté por una razón. No regreses a la oscuridad solo porque la luz te asusta. Y si insistes en cerrar los ojos, Él sube el volumen. La vida empieza a gritar. Una relación termina, un plan fracasa, algo importante se desmorona. Todo para recordarte que el camino es hacia adelante, nunca hacia atrás. Huir de uno mismo es negar la propia alma. Es elegir la comodidad de lo conocido en lugar de la libertad de lo nuevo. Pero el universo de Diosel es persistente. No abandona a quienes ha llamado, te encontrará donde sea necesario, en las lágrimas, en el silencio, en los nuevos comienzos, porque sabe que el verdadero despertar es inevitable. Puede retrasarse, pero no borrarse. Y quizás, en este preciso instante, te encuentres justo en ese punto, entre lo viejo y lo nuevo, entre el miedo y la fe, entre el control y la entrega. Sientes cómo tu corazón te impulsa a seguir adelante, pero tu mente te ruega que regreses. Y eso está bien. Esta tensión es el terreno donde se produce la transformación. No te resistas. Respira y observa. Espíritu Santo está ahí, enseñándote a confiar de nuevo, recordándote que el camino es más seguro de lo que parece. Y si en algún momento tropiezas, te distraes o dudas, no te culpes. El error no es tropezar, sino permanecer negando la vocación. Despertar espiritual está hecho de giros, pero cada giro es más consciente. Incluso cuando parece que te has alejado, en realidad, solo estás aprendiendo a regresar con mayor profundidad. Porque lo que es verdad siempre te atrae de vuelta. Guarda estas palabras para ti, como una promesa silenciosa. No voy a huir de mí mismo. Esta frase es un compromiso con tu espíritu, una declaración de valentía ante Dios. No la escribas aún, simplemente siéntela. Porque en el siguiente paso, comprenderás cómo transformar esta entrega en una práctica viva, cómo alinear tu cuerpo, mente y alma para que el fluir del universo te guíe de nuevo. Lo que sigue es protocolo de alineación. El momento en que el despertar se transforma en movimiento y la fe comienza a convertirse en acción, tras atravesar la fase en la que el alma intenta escapar y el universo te obliga a regresar a ti mismo, llega el momento en que despertar espiritual requiere acción consciente. Es en este punto donde comprendes que ya no puedes vivir dividido entre quién eres y quién el mundo quiere que seas. La conciencia se expande, pero necesita arraigarse. Aquí es donde comienza. Protocolo de alineación. El reencuentro con el yo auténtico. La voz interior que siempre ha permanecido en silencio, observando mientras el ego representaba sus papeles. Ahora, esa voz interior empieza a exigir espacio,
y el universo entero conspira para que la oigas. No hay vuelta atrás. Escapar ya no funciona. Puedes intentar distraerte, pero la energía de Espíritu Santo, Él seguirá llamándote, porque quiere que vivas en la verdad, no en las apariencias. El protocolo de alineación es el proceso de transformar la conciencia en práctica, la fe en presencia, la luz en la vida cotidiana. Es el punto en el que dejas de simplemente comprender el despertar y comienzas a experimentar el despertar. Todo comienza en el silencio, no un silencio de ausencia, sino un silencio vivo, lleno de movimiento interior. Cuando te sientas, cierras los ojos y simplemente respiras, algo en tu interior se reorganiza. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta y el alma comienza a hablar. No con palabras, sino con sensaciones sutiles, con pequeñas intuiciones, con una presencia que te envuelve por completo. Es el espíritu realineándote con tu propia vibración original. Siéntate en silencio y di en voz baja: me permito ser quien soy, sin miedo. Estas palabras son más que una afirmación, son una declaración vibracional. El universo responde a la autenticidad. Cuando declaras con el corazón abierto que te permites ser quien eres, los bloqueos comienzan a disolverse. El miedo que antes te frenaba comienza a disolverse. Es como si el alma dijera: por fin me escuchó. El despertar espiritual no requiere esfuerzo, requiere entrega. El esfuerzo proviene del ego, que busca controlar el proceso. La entrega proviene de la fe, que confía en el ritmo divino. Por lo tanto, respira hondo y simplemente observa lo que surge, sin juzgar. Si llega la tristeza, acéptala. Si llega la ira, escúchala. Si llega el miedo, háblale. Todo lo que emerge durante la alineación forma parte de la sanación. La energía reprimida asciende a la superficie para ser transmutada. Es el espíritu limpiando viejos recuerdos, aquellos que te hicieron reaccionar inconscientemente, aquellos que te alejaron de tu verdad. A menudo, durante este proceso, sentirás cómo reacciona tu cuerpo. Puedes sentir calor, hormigueo, escalofríos o ganas de llorar. Todo esto es natural. Es el campo energético reequilibrándose. El cuerpo es un reflejo del alma. Cuando el espíritu se realinea, el cuerpo responde. Por lo tanto, no luches contra lo que sientes. Simplemente permanece presente. La presencia es el remedio y el silencio es el altar donde ocurre la sanación. A continuación, toma papel y bolígrafo. Sí, escribe. Escribir es anclar lo invisible en lo visible. Pregúntate: ¿qué desea experimentar mi verdadero yo en este momento? No le des tantas vueltas. Deja que las palabras fluyan como si el universo mismo escribiera a través de ti. Lo que surja será la voz de tu alma, libre de las cadenas del miedo. Quizás lleguen respuestas sencillas: quiero paz, quiero amor, quiero servir. Quizás lleguen respuestas profundas: quiero dejar de fingir, quiero reconciliarme con mi pasado, quiero seguir el propósito que Dios puso en mí. Todo es válido. Lo importante es permitir que la verdad se manifieste. El universo de Dios funciona con intención. Cuando declaras lo que deseas experimentar, Él comienza a mover las circunstancias para alinearte con ello. Llega gente, se abren puertas, se multiplican las señales. Pero lo más importante es que algo cambia en tu interior, una serena confianza, una nueva claridad. Es el ser auténtico tomando el lugar del ser condicionado. La autoaceptación es el primer milagro del despertar, porque cuando te aceptas, la energía deja de luchar. La resistencia se disuelve y la vida vuelve a fluir. Aceptarte no significa conformarte, sino reconciliarte con lo que eres. Es decir: Señor, me acepto porque sé que me creaste así, y en todo lo que soy hay un propósito. La aceptación es el punto de encuentro entre el alma y Dios. Es el momento en que el espíritu, por fin, tiene espacio para operar sin interferencias, y en este estado, el tiempo parece diferente. Las cosas suceden con mayor facilidad. Lo que antes era difícil se vuelve natural. Es el flujo divino.
el estado de alineación entre lo humano y lo espiritual. Cuando uno fluye en esta armonía, el universo responde casi instantáneamente. Las respuestas preceden a las preguntas. Las señales aparecen antes que las dudas. Esto es sintonía con el campo cuántico de la creación. Es la conciencia moviéndose al unísono con el plan divino. Pero ten cuidado, la alineación no es permanente si la abandonas. Es una práctica diaria, una elección constante. Cada día el ego intentará arrastrarte de vuelta a la inconsciencia, intentará hacerte olvidar quién eres. Por eso este protocolo debe repetirse siempre que sientas que el peso regresa. Siéntate, respira y di: me permito ser quien soy sin miedo. Escribe de nuevo lo que tu alma anhela experimentar. Esta práctica no es un ritual, es un acto de remembranza. Es un diálogo entre tú y el universo, entre tu yo humano y tu yo divino. Y cuanto más practicas, más empiezas a notar los microajustes. Tu forma de reaccionar cambia. Tu perspectiva sobre los desafíos cambia. Empiezas a comprender que nada te sucede. Todo sucede para ti. Y es en este punto cuando despertar espiritual deja de ser una experiencia aislada y se convierte en un estilo de vida. Empiezas a caminar conscientemente, a hablar con intención, a amar sin esperar nada a cambio. La vibración de la aceptación crea milagros, reprograma la mente, expande el corazón y transforma la frecuencia del cuerpo. Al aceptarte a ti mismo le dices al universo: estoy listo para mi propósito. Y el universo responde de inmediato. Las sincronicidades se intensifican, las intuiciones se agudizan y la presencia de Dios se vuelve innegable. Empiezas a sentir al Espíritu Santo guiando incluso tus gestos más sencillos. Pero al mismo tiempo, el ego intentará sabotearte. Dirá: eso es solo tu imaginación, te estás engañando. Nada ha cambiado, y es ahí donde la práctica de la alineación se vuelve aún más necesaria, porque el ego no desaparece, sino que se educa a sí mismo. Y cada vez que intenta distraerte, el espíritu te trae de vuelta al centro. Y el centro siempre es el mismo, el ahora. La presencia es el lugar donde mora Dios. Así pues, cuando sientas dudas, miedo o ansiedad, cierra los ojos y vuelve al silencio. Recuerda la frase: deja que te envuelva. Me permito ser quien soy, sin miedo. Es un código energético que disuelve las tensiones y reconecta tu mente con tu alma. Esta sencilla afirmación es una oración viva, un portal hacia la reconexión. Y poco a poco, este redescubrimiento de tu ser auténtico comienza a transformar tu forma de vivir. Empiezas a actuar con más ligereza, a escuchar más a tu corazón, a respetar tus límites. Descubres que amarte a ti mismo no es egoísmo, sino obediencia espiritual. Porque cuando te amas de verdad, honras al Creador que reside en ti. Y cuanto más te amas, más amor irradias, y el mundo comienza a reflejar ese amor. El protocolo de alineación es el camino del recuerdo. Recordar que el alma sabe, que el cuerpo siente y que el espíritu guía. Solo necesitas permitirlo. Y cuanto más lo permitas, más se reorganizará la vida para sostenerte en este nuevo estado. Pero conserva esa energía por ahora, porque lo que viene después es aún más profundo. Vamos a hablar del momento en que, tras aceptar quién eres y conectar con tu verdadero ser, algo superior comienza a emerger. Un nuevo estado de conciencia, donde el alma despierta empieza a vivir en plena comunión con lo divino. Por ahora, guarda esta frase cerca de tu corazón: me acepto a mí mismo y me alineo con lo que Dios quiere lograr a través de mí. No escribas aún, solo siente. Deja que esta vibración se extienda por tu cuerpo. Deja que el Espíritu Santo continúe esta obra silenciosa. Porque el siguiente paso en este camino es el renacimiento del alma consciente, y es ahí donde la luz de tu despertar comenzará a iluminar el mundo que te rodea. Cuando llegues a este punto del camino, algo dentro de ti cambiará definitivamente. La energía es diferente, tu percepción de la vida también. Todo lo que antes parecía caos empieza a tener sentido.
Miras hacia atrás y te das cuenta de que cada dolor fue una preparación, cada silencio una lección y cada pérdida, en realidad, un reposicionamiento espiritual. Despertar espiritual nunca se trató de cambiar el mundo que te rodea, sino de cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Y es en esta nueva perspectiva donde nace el verdadero ser, renacimiento del alma consciente. El dolor que una vez te paralizó, ahora se convierte en un puente. Fue el portal que te trajo hasta aquí. Y es imposible no sentir gratitud por todo, incluso por lo que dolió, porque ahora comprendes que el sufrimiento fue simplemente la manera en que Dios te enseñó a escuchar. Él habló a través de la ausencia, a través del cansancio, a través de las noches en que lloraste en silencio. Esperó pacientemente a que el ruido de tu mente se calmara para que tu alma finalmente pudiera responder. Lo que experimentaste no fue un castigo, sino un refinamiento. Fue el Espíritu preparándote para recordar quién eres y tu verdadera esencia en lo más profundo de tu ser. No tiene nada que ver con tu nombre, tu cuerpo, tu rol social ni las máscaras que el mundo te ha impuesto. Tu verdadera esencia es la expansión de la conciencia, la luz en el aprendizaje, el amor en movimiento. Eres parte de el universo de Dios hecho, a imagen y semejanza de la energía creativa. Y cuando ese recuerdo cobra vida en tu interior, nace una paz que no depende de nada, una serenidad que no es la ausencia de dolor, sino la presencia de significado. Esto es renacer. Es comprender que ya no necesitas luchar contra la oscuridad, porque la luz ya reside en tu interior. Es descubrir que el verdadero poder no radica en controlar, sino en confiar. Es darte cuenta de que el amor que buscabas afuera siempre fue la esencia que palpitaba en tu interior. Y esta comprensión es liberadora. Ya no necesitas demostrar nada, ni a Dios, ni al mundo, ni a ti mismo. Despertar espiritual es un recordatorio de que ya eres completo y de que todo lo que parecía faltar era solo parte del proceso de aprendizaje. Ahora, tu alma respira de otra manera, vibra en un nuevo estado. Las mismas situaciones pueden repetirse, pero ya no eres el mismo, porque ahora observas, comprendes y eliges conscientemente. El miedo pierde su poder porque el amor lo ha reemplazado. El juicio se disuelve porque la compasión se ha convertido en el nuevo lenguaje del alma. E incluso cuando el ego intenta regresar, ya conoces el camino de vuelta a la luz. Solo cierra los ojos, respira y siente. Espíritu Santo dentro de ti, suave pero firme, recordándote que Él nunca te ha abandonado. Este renacimiento no es un punto final, sino un eterno comienzo. Es el alma asumiendo su lugar como creadora consciente de la realidad. Es aprender a vivir guiada por la intuición, la fe y la presencia. Las sincronicidades se intensifican, las señales se vuelven más claras, las respuestas llegan rápidamente, porque ahora vibras en sintonía con la universo espiritual Iggy. En esta armonía todo fluye. Se abren las puertas correctas, llegan las personas correctas e incluso los desafíos tienen un propósito. Empiezas a comprender que la vida es una oración constante, que cada pensamiento es una petición y cada emoción una respuesta. Y cuando vibras en gratitud, el universo te devuelve esa gratitud. Cuando vibras en amor, el amor te encuentra de maneras inesperadas. Despertar espiritual, eso es todo. Se trata de aprender a comunicarse con Dios sin palabras, a través de la vibración. Pero para mantener este nuevo estado, hay que permanecer despierto. Hay que cuidar la energía, controlar los pensamientos y alimentar el espíritu. Renacimiento del alma consciente es como una llama sagrada. Ilumina, reconforta, guía, pero también necesita cuidado. Se alimenta del silencio, la oración, la verdad y la autenticidad. Cada vez que te eliges a ti mismo, eliges la luz. Cada vez que le dices sí a tu esencia, el universo te responde sí. Y quizás, en este momento, sientes una emoción difícil de describir. Una mezcla de paz, amor y un ligero escalofrío en el corazón. Es el espíritu confirmándote que el proceso está ocurriendo. Estás en transición
y el universo te reconoce. La vibración ha cambiado. Estás emanando la voz de la verdad. Lo más hermoso es comprender que este despertar no es solo tuyo. Cuando un alma despierta, enciende la luz en los demás. Su vibración transforma el entorno, a las personas, las situaciones. Empiezas a convertirte en un instrumento de Dios en la tierra. No porque intentes convencer a los demás, sino porque tu presencia se convierte en una oración viviente. La gente siente algo diferente en ti, aunque no puedan explicarlo. Y así es como se propaga la conciencia divina, de corazón a corazón, de alma a alma. Ahora, respira hondo y siente. El viaje hasta aquí te ha traído de vuelta a casa. El hogar no es un lugar, es un estado de conciencia. Es saber que Dios está en ti y tú estás en Dios. Es caminar con fe, incluso sin comprenderlo todo. Es confiar en lo invisible como se confía en el aire. Con cada respiración el Espíritu Santo te renueva, y cuanto más te entregas, más ligera se vuelve la vida, más te guía el fluir, más milagros se vuelven cotidianos. Todo lo que era dolor se transformó en sabiduría, todo lo que era pérdida se transformó en liberación, todo lo que era vacío se transformó en espacio para la luz. Y, en este estado de alma despierta, comprendes que la vida nunca se trató de encontrar a Dios, sino de... Recuerda que nunca estuviste separado de Él. La conciencia que antes buscaba, ahora reconoce. Yo soy. Y este yo soy es la voz divina que dice, tú eres parte de mí. Antes de terminar este video, quiero preguntarte algo, no como creador de contenido, sino como alguien que te acompaña en este camino de autoconocimiento. Si este mensaje te conmovió, si sentiste la voz del Espíritu a través de estas palabras, suscríbete al canal ahora. Parte de tu crecimiento consiste en mantenerte conectado con contenido que sustente esta vibración. Aquí, cada semana, profundizamos juntos en temas que nutren el alma, fortalecen la fe y despiertan lo divino en tu interior. Y si has llegado hasta aquí, hasta este momento, hasta esta vibración, es porque tu alma pidió este mensaje. Por eso quiero invitarte a dejar tu huella en los comentarios, como una promesa espiritual de presencia. Escríbela abajo. Elijo ver mi verdadero yo. Esta frase es más que un comentario, es un compromiso con tu proceso. Es como decirle a Dios, acepto continuar. Y si sentiste su presencia en este video, anótalo también, para que otros puedan sentir el llamado a través de tu vibración. Deja tu como muestra de gratitud, porque este gesto hace que esa energía se expanda y llegue a más personas que necesitan esta luz ahora mismo. El algoritmo comprende el contacto humano y el universo comprende la intención espiritual. Así, cada me gusta es una semilla de luz sembrada en la conciencia colectiva. Y si es posible, compartir este video presenta a una persona en transición, alguien que siente el llamado al despertar, pero aún no sabe cómo transitar ese proceso. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para llegar a esta persona. Y antes de irte, quédate aquí conmigo un ratito más. Siguiente video, lo que ves en tu pantalla es una continuación natural de este tema. En él profundizaremos aún más en lo que sucede después de este renacimiento. Cuando el alma despierta, comienza a crear la realidad en armonía con el universo. Haz clic y acompáñame, porque este viaje de conciencia no termina aquí, apenas comienza.